Bien, ahora hemos visto cómo cargar una imagen existente como textura para un modelo. Ahora lo que queremos es abordar el segundo método de texturar un personaje, ¿vale? El método 2 consistiría en crear nuestra propia textura desde cero, y para eso vamos a pintarla sobre el cuerpo del personaje. Bien, para ello vamos primero, como siempre, a subdividir y ponemos en Shade Smooth, ¿vale? Para tener una superficie suavecita del personaje para trabajar las texturas con más detalle y con más precisión, ¿vale? Bien, vendríamos, como ya hemos visto, aquí a la pestañita de material y añadimos un nuevo material, ¿vale? Bien, ya tenemos el material que llamamos cuerpo, ¿vale? Para pintar la textura sobre el personaje, tendríamos que venirnos al espacio de trabajo de Texture Paint, ¿vale? Desde aquí trabajaremos una muy buena parte de las texturas del personaje pintando directamente. Venimos aquí y se nos abre se nos divide la pantalla en dos, ¿no? El visor de perspectiva, donde vemos nuestro modelo como siempre, y el espacio el espacio de las UVs, ¿vale? Este sería eh, un, un espacio donde vemos nuestras UVs desplegadas y donde también podremos pintar. Ahora lo veremos. Bien, lo primero, ¿por qué nos aparece el personaje magenta? Se nos ha puesto así rosita porque si intentáramos pintar sobre el personaje nos salta aquí un mensaje, como veis, de, eh, de que falta textura. Es decir, le hemos puesto, tiene material, el material cuerpo, pero le falta textura y por eso no podemos pintar sobre el personaje, ¿vale? Textura faltante. Entonces lo que vamos a hacer es cargar, como antes, una textura. Bien. Y vamos a decirle, en lugar de Open, que le dimos antes para abrir una textura, una imagen existente, vamos a decirle Nuevo. Esto nos abre el cuadro de diálogo de nueva imagen, donde podremos darle nombre, en nuestro caso, por ejemplo, textura pintada, y tamaño, que como os cuento en los apuntes, yo creo que 2048, 2K, está bien para el nivel de detalle que necesita un personaje cartoon y para las exigencias que nosotros vamos a tener de personaje, que no nos va a hacer falta un detalle enorme, ¿no? Así que 2048 y textura y el nombre, y damos OK. Bien, como os decía, Blender cada vez que crea una nueva textura sobre la que empezar a pintar, siempre empieza con la textura en negro, ¿vale? Esto es por lo que el personaje se vuelve negro. Nosotros a partir de ahora, si pasamos el pincel sobre el personaje, ya estaríamos pintando, ¿vale? Bien. Bien, para que podamos ver las actualizaciones de lo que nosotros pintamos aquí, lo que tenemos que hacer es cargar esto. Esto es un editor de imágenes, ¿vale? Es un Image Editor, ¿vale? Lo que hacemos es tener desplegadas las UVs del modelo y por detrás podemos mostrar la imagen que queramos. En nuestro caso, siempre que cargamos una textura o creamos una imagen nueva, Blender se queda con ello. Básicamente sabe que se ha cargado, en esta escena se ha cargado esa imagen, así que, o se ha generado esa imagen. Así que desde estos editores, desde esta flechita, con el recuadrito que parece un triángulo y un círculo, como si fuera una montaña, ¿no? Una imagen, venimos aquí y tenemos una lista de todas las texturas o de todas las imágenes que hemos utilizado hasta ahora en el archivo, ¿vale? Y como hemos empezado con la textura pintada, que es la que acabamos de crear aquí, ¿veis? Y que ahora mismo solo es color negro, podemos cargarla por detrás de las UVs, ¿vale? Y decimos textura pintada. ¿Veis? Entonces, ahora vemos las UVs y vemos este color. Si ahora pintamos aquí, vemos que aparece actualizado aquí. ¿De acuerdo? Vale. Aquí estamos en modo ver la imagen, ¿vale? Si estuviéramos aquí, por ejemplo, en modo pintar, significa que podríamos pintar aquí también. Perdón, ¿veis?
podríamos pintar aquí y estaríamos pintando aquí también. Si vamos a pintar un bracito de blanco, por ejemplo. ¿Veis? Se actualiza. Bien. Eso para que sepáis que en este editor de imágenes, si estamos en modo ver, podremos ver lo que estamos haciendo aquí. Podremos verlo aquí. Y si estamos en modo pintar, también podremos pintar aquí y que se vea en este otro lado, ¿vale? En el 3D. Ese es un método bastante recomendable a la hora de pintar una textura, poder hacerlo tanto desde aquí como aquí. Y ahora explicaré por qué. Concretamente en este primer paso. Bien, tenemos nuestro personaje. Nuestra textura ya creada. De momento solo es un color negro. Vale. Bueno, entonces el primer paso, antes de nada, antes de empezar a pintar, igual que lo hacíamos antes de empezar a esculpir, tendríamos que valorar si en las opciones de pincel si vamos a necesitar simetría. En nuestro caso, por ejemplo, para hacer los párpados o para pintar los mofletes, sí que vamos a necesitar que se haga en un lado y en el otro. Entonces tendríamos que venir aquí a las opciones de pincel. Opciones de la herramienta activa, ¿no? Que es el destornillador con la llave inglesa. La primera pestaña del editor de propiedades. Y tendríamos las opciones de la herramienta, concretamente de este pincel que tenemos seleccionado. Vale. Si bajamos un poco, vemos la opción simetría, ¿vale? Si le ponemos, por ejemplo, en nuestro caso nos interesa que lo que hagamos en las X positivas se reproduzca en las X negativas y viceversa. En las negativas que se reproduzcan en las positivas. Es decir, que nos interesa la simetría a lo largo de este eje X. Así que usaremos mirror X. Y ahora ya veis cómo es simétrico. Bien, una vez que tenemos hecho eso preparado, vamos a abordar diferentes opciones de este pincel, ¿vale? Para que sepáis qué es lo que hace cada cosa. Vale, pues mira, antes de nada, las opciones del pincel o de la caja, o sea, de la herramienta activa, de cualquiera en Blender, como os decía, las encontraréis en esta primera pestaña, ¿no? La del destornillador y la llave inglesa. Si ponéis el ratón encima, veis que pone opciones de la herramienta activa y el espacio de trabajo. Es la herramienta que tengáis activa. Si usamos el Soften, pasaremos a ver las opciones de Soften. Si vamos al Smear, las opciones del Smear. Bien. Pero para que sea todo más claro, o sea, más inmediato y más rápido, yo creo que podemos, todas estas mismas opciones, podemos acceder a ellas a través de dos caminos distintos también, ¿vale? Para no estar, si acaso, si es poco cómodo, estar con esto abierto, podemos encontrarlas, ¿veis? En todo este editor tenemos esas mismas opciones, las tenemos aquí, ¿veis? Esta cinta de opciones, cuando la ventana es demasiado estrecha y quedan ocultas algunas opciones, lo que con el botón central arrastraréis en cualquier parte de esa cinta de opciones y veréis más, ¿vale? Bien, como os decía, estas opciones, veis Radius, Strength, el selector de color, ¿vale? Texture Mask, Stroke, ¿veis? Texture Mask, Stroke, son opciones que están todas aquí, ¿vale? Así que vamos a verlas en lo posible dentro de esta cinta de opciones para que nos perdamos todos lo mínimo posible y no estemos cambiando entre pestañas y no nos perdamos. Vale. También hay un segundo camino. He dicho que hay dos formas de acceder a estas opciones. Una era esta cinta de opciones y otra era, para quien lo prefiera, en la barra lateral que activamos con con la tecla N de la barra. En esta barra lateral teníamos, os acordáis siempre, las transformaciones del objeto en cuestión. Pero también tenemos varias otras pestañas. Tenemos Tool. Con Tool vemos las opciones de esa herramienta, como veis. Es exactamente lo mismo, como veis. Es lo mismo. Entonces podríamos, si nos interesa, apagar aquí y trabajar con estas opciones aquí, ¿vale? Que sepáis que lo tenéis ahí. Nosotros vamos a tratar de hacerlo a través de la cinta de opciones porque me parece más rápido o más inmediato y no nos perdemos aquí entre tanto menú, ¿vale? Y yo creo que es más visual.
Ocultamos la barra con la tecla N y vamos a ir viendo esas opciones. Bien, la primera, esto lo conocéis de los pinceles de esculpido, es el radio o el tamaño del pincel, ¿veis? Si le doy más radio, arrastrando o numéricamente 125, o el atajo de teclado, que ya también conocéis, con la F, es el que nos permite variar el radio de la pincelada, ¿no? Del pincel. Strength es la fuerza o la intensidad con la que el pincel aplica. En el caso de esculpido, con la que el pincel modifica la geometría. En el caso de la pintura, con la que el pincel da color, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, estamos en un blanco puro, ¿veis? A un 1%, a un 1, está completo de luminancia, de luminosidad. Si tenemos un blanco puro, pero lo aplicamos a un 0,5%, nos queda gris. Si lo aplicamos a un 1, perdón, a un 1, que sería un 100%, pintamos en blanco. Bien, es la intensidad, ¿vale? Es exactamente lo mismo que con los pinceles de esculpido. Vale. Bien, la siguiente opción sería, por ejemplo, una opción que me interesa bastante porque la podemos tocar bastante, es la del fall-off. Fall-off es digamos, un poco el decaimiento. Es la forma que tiene el pincel, ¿vale? Es una gráfica que nos muestra dónde va a aplicar el pincel más intensidad, que es aquí. La máxima intensidad la va a aplicar aquí y aquí va a aplicar cero intensidad. Y aquí intensidades medias con esta forma. ¿Qué nos ayuda esto? ¿O qué nos define? Nos define la forma en que esto va a aplicarse o las formas que va a hacer cuando nosotros demos la pincelada. Ponemos un ejemplo rápido y lo entendemos. Mira. Estamos en blanco puro, a un 1 de intensidad total, a un 100%. Nos crea ese punto. Pero nos está creando en el centro del objeto, nos está pintando en blanco puro. Y luego, si veis la gráfica, tiene un decaimiento hasta cero. Es decir, no es totalmente dura la transición, sino es suavecita. Bien, si nosotros, por ejemplo, viniéramos aquí y creáramos nuestro propio fall-off, es decir, nos interesa que en el centro no apliques color. Y luego me creas una cresta de color al 50% y por último me creas una segunda, a ver si podemos, una segunda cresta de color al 100%. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues nos va a crear una especie de diana. ¿Veis? Nos ha creado un primer aro. ¿Veis? Vamos a enseñarlo aquí para que podáis verlo a la vez. El fall-off. Con este fall-off lo que nos está haciendo es, en el centro del pincel empieza en cero. Es decir, no pintes. ¿Veis? Centro no pinta. En la primera cresta llega hasta la mitad. Es decir, me vas a hacer un gris, como mucho. Luego decaes hasta cero otra vez. ¿Veis? Esta que es gris, luego decae, suavecito hasta cero. Y luego tiene una subida casi abrupta hasta el blanco puro. Y no tiene casi decaimiento, es un final también abrupto. Pues esto es lo que sería la forma del pincel. Y tenemos varias, ¿no? Tenemos esta que tenemos por defecto, tenemos esta que tiene este efecto, por ejemplo. ¿Veis? Empieza en un 100% y luego aquí crea este efecto casi ¿veis? De decaimiento, pero en lugar de ser, como veíamos al principio, así, es así. Y nos crea esta sensación, este dibujo. Y luego por último tendríamos el que es 100% en todas las partes, que es un círculo puro. ¿Veis? Se aplica en el centro al 100% y en la periferia, en el exterior, al 100%. Damos un clic y veis que es un círculo puro, sin suavizados. ¿Vale? Bien, esto es el fall-off. Bien, podemos ocultar esto ya de nuevo y quedarnos, por ejemplo, con el decaimiento normal.
Luego estaría el stroke. El stroke es una propiedad del pincel que define la manera en que se aplica, eh, entendiendo que nosotros cuando hacemos una pincelada, esto es una suma de puntos, esta línea de color no es más que una suma de puntos de color. En el modo, o sea, el stroke lo que nos hace es diferentes maneras de hacer ese recorrido o esa pincelada en función de el método del stroke method, ¿vale? En el primer método, o sea, en el primer stroke que tenemos, que es el space, nos hace una línea continua, como veis, pero en realidad no es que sea continua, es que es continua si, o sea, lo que está haciendo es crear puntos de color separados entre sí la distancia que nosotros le digamos aquí. Si aquí en lugar de un 10 le ponemos un 200, veréis cómo crea una línea de puntos separados entre sí un 200%, ¿vale? Siempre será homogénea esa separación. Es una línea discontinua perfecta, por así decir. Siempre la separación va a ser la misma. Si vamos, por ejemplo, al segundo tipo, que son dots, por ejemplo, dots tiene algo parecido. Si en dots, en el modo dots, lo que hacemos es que la velocidad influye, ¿vale? La velocidad en la que arrastramos el ratón influye, o la tableta, el pincel de la tableta. Si yo voy despacio, voy a obtener una línea continua. Si voy un poco más rápido, voy a obtener puntos de color también, pero de forma discontinua. Pero no es uniforme, a diferencia del space, ¿vale? Influye la velocidad. Si vas a drag dot es una manera de añadir un solo punto de color. Hacemos clic y hasta que no soltamos, él no suelta, o sea, no dibuja el punto de color. Cuando decidimos que lo queremos aquí, por ejemplo, clic, soltamos y lo tenemos ahí. Vale. Venimos a ancho de, ¿vale? Este es también, solo te crea un punto de color. Primero tenemos que elegir dónde queremos el punto, hacemos clic y lo que hace es que elegimos el tamaño al que luego queremos el punto de color. Lo crea desde el centro de forma concéntrica, ¿vale? Vale. Line lo que hace es dibujar una trazada de pincel o un recorrido del pincel según una línea en que nosotros marquemos entre dos puntos. Por ejemplo, clic y sin soltar arrastramos y soltamos. Clic. Vale. Esto nos lo hace porque tenemos un espaciado de 200. Si le ponemos un espaciado de 10, veremos que clic nos hace una línea continua. Vale. Es como un space, pero le marcamos directamente la trayectoria de la línea previamente que tiene que seguir. Bien, y por último, tendríamos aquí un stroke que es bastante interesante porque nos deja trabajar con una curva Bézier, ¿vale? Digamos que el efecto sería el mismo que hemos conseguido con el stroke line, pero en lugar de marcar un clic, arrastrar y marcar una línea entre dos puntos y que ese sea el recorrido del pincel, en lugar de eso, el pincel va a recorrer un trazado algo más complicado, ¿vale? Algo más complejo que vendrá dado por una curva Bézier. Las curvas Bézier son curvas en cuyos nodos, cuyos puntos tienen manejadores que nos permiten variar la tangencia de la curva en ese punto, ¿vale? Es decir, podemos a través de manejadores variar la curvatura de esa línea o de esa curva, vaya. Lo vamos a ver muy sencillo. Son las típicas curvas que se utilizan siempre para dibujo vectorial. Si alguno maneja Illustrator o ha manejado Freehand, bueno, Freehand sois jóvenes para haberlo hecho, pero en el dibujo vectorial se utiliza constantemente, ¿vale? Y ahora vais a ver qué son las curvas Bézier.
Con control y botón derecho creamos los puntos, los nodos de esa curva, ¿vale? Si es solo control y botón derecho, creamos solo un nodo. Si es control, botón derecho y arrastramos, creamos el nodo y sus manejadores, ¿vale? Control y botón derecho. Control y botón derecho. Bien, todos estos manejadores son, o sea, lo que hacen es, se pueden mover y definen la tangencia, como os decía, de la curva en este punto, ¿vale? Esto es una curva Bézier. Podemos elegir a ver, podemos elegir varios, podemos mover el nodo y sus manejadores, ¿veis? Vale. Bien, como decía, los puntos se pueden seleccionar. Si seleccionamos el triángulo, movemos el nodo y sus tangentes, ¿vale? Seleccionando el triángulo, seleccionamos también las tangentes. Podemos seleccionar una y dos tangentes por separado, una tangente, se moverán tienen angulaciones distintas, y esto sí que es importante, no tenemos control Z, ¿vale? Esto es un problema del programa ahora mismo, posiblemente en versiones superiores posteriores se mejore, pero ahora mismo no tenemos control Z, entonces no contéis con ello de momento, ¿vale? Si seleccionamos un nodo, con la R, por ejemplo, podemos rotar ese nodo, podemos con la S escalar ese nodo y sus correspondientes manejadores. Podemos utilizar solo un manejador y con la S escalar ese manejador. Para borrar, bueno, si con control y botón derecho seguimos añadiendo puntos, control control y botón derecho, ¿vale? Control y botón derecho, pero si nos pasamos por lo que sea y queremos borrar este punto, basta con elegirlo y suprimir. Suprimiendo tenemos este. Vale, pues imaginemos que tenemos ya una forma que nos gusta. Bien, vamos a dar un tamaño de pincel un poco más pequeño para que se vea mejor. Si hacemos control y botón, vamos a borrar este que me he equivocado, perdón, control y botón izquierdo, lo que hacemos es aplicar la pincelada con el radio del pincel que tengamos, con el fall-off de pincel que tengamos y con la fuerza de pincel que tengamos, aplicará una pincelada siguiendo el recorrido de nuestra curva. ¿Cuál es la ventaja de esto? Una de las buenas. Nosotros vamos a tener la curva dibujada enfrente del personaje. O sea, tenemos la curva dibujada en un espacio 2D, digamos, en función de nuestro visor, de nuestra cámara. Y siempre va a ser la misma curva, entonces nosotros podemos, con control y botón izquierdo, volver a dibujar ahí, y con control y botón izquierdo la situamos ahí y volvemos a dibujar. O imaginaos que nos interesa a la mitad de intensidad. Si hacemos control y botón izquierdo, ¿veis? Nos pinta a la mitad de intensidad. O queremos cambiar el color, hacemos control y botón izquierdo. ¿Veis? Es una forma muy útil, pues, de crear texturas muy interesantes, además de una manera muy rápida. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que esta misma curva se puede utilizar aquí. Si yo, por ejemplo, perdón, quiero poner aquí junto a la boquita, ¿no? En la barbilla, un detalle de estos, un detalle de esta espiral, puedo hacerla con control y botón izquierdo. ¿Y veis cómo se aplica el modelo? Funciona tanto en el espacio UV que tenemos en 2D como en el espacio de 3D, ¿vale? Y es una herramienta, pues, muy maja, la verdad, para trabajar formas un poquito más complicadas y motivos que podemos repetir sin ningún problema. Incluso, pues eso, crea texturas bastante interesantes.
Esta curva que tenemos aquí, podemos verla en Stroke. Es esta curva, ¿vale? Se llama Paint Curve. Si quisiéramos borrarla porque ya hemos terminado, pues tendríamos que venir aquí y darle aquí a la cruz. Clic. Y ya está. Y ahora ya no tenemos ninguna curva de pintado para pintar. Así que nos ha desaparecido la curva y podemos hacer una nueva, que vendría a ser, por ejemplo, venir aquí y decirle nueva curva. Y tenemos la Paint Curve 001. Y empezamos con el control y botón derecho, botón derecho, botón derecho, botón derecho. Hacemos esto, por ejemplo. Y cuando ya nos gusta, control, botón izquierdo, y ya veis. En este caso, como tenemos la simetría, también se aplica. ¿Veis? Así que esto es el pincel, o sea, es el Stroke Curve, ¿vale? Bastante interesante.